hasta luego. Chao. Federico, ¿qué opinión sobre lo que dice Milei cuando habla del peligro del socialismo y de que el Estado tiene que desaparecer o intervenir lo menos posible en la economía argentina? No, yo creo que Milei se refiere a una literatura que era el socialismo de Estado, ¿no? El comunismo, los sistemas donde todas las decisiones sean tomadas por el Estado. La Argentina se aproximó mucho a ese punto, con una base de libertad, pero con una intervención del Estado fenomenal. En el gobierno de Massa, sin más lejos, no se podía vender cosas, no se podía vender al exterior, no se podía comprar cosas del exterior. Entonces, en un sistema económico donde vos no podés comprar ni vender, no se podía producir porque no tenías insumos importados, no podías conseguir cosas sin coimas, según decían todos los empresarios, o muchos empresarios, que después se callaron, pero entonces... Cuando vos tenés un sistema así, yo creo que eso es lo que se ve como, lo que Milei menciona como socialismo, me parece. La intervención total del Estado decidiendo quién es rico, quién es pobre. Bueno, al final son todos pobres menos 5 amigos de ellos, ¿no? Sí, dale, Paula. Pinedo, usted va a ser representante ante el G20. Generalmente los lineamientos de un gobierno los marca el presidente. ¿Va a llevar un discurso similar al que escuchamos hoy, el G20? El G20 es un lugar de acuerdos y de encuentro. En el G20 están los principales países por diversas mediciones, pero bueno, digo, están países que se enfrentan mucho en otros temas. Está Rusia, está China, está Estados Unidos, está Inglaterra, está la India, bueno, estamos nosotros, está Brasil, hay muchos países más, Turquía, bueno, muchos otros. Y lo que se trata ahí es de buscar en qué cosas estamos de acuerdo para poder construir, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte tiene la parte económica, que la parte económica lo que busca es la estabilidad financiera en el mundo para que no se produzca una crisis que haga que explote todo por los aires. Correcto. Así que no se discuten ciertas cosas en el G20. Las guerras, ese tipo de cosas. Y tuvo encuentros con algunos líderes de Brasil, por ejemplo. Sí. Ahora vamos a repasar eso. Y ahora escuchemos a Diego Valenzuela porque tenemos más de los conceptos de Milei en Davos, pero tenemos una información urgente. Jan Libares. Hubo información urgente, así detenían al autor de las múltiples amenazas contra el presidente de la Nación, Javier Milei, contra la Casa de Gobierno y el Congreso, 48 años, oriundo de Rafael Castillo. Se le constató mediante la División de Delitos Constitucionales de la Policía Federal que realizó al menos 5 llamados intimidatorios al 911, siempre en la misma modalidad, siempre el mismo modus operandi, insultaba al operador que recibía la llamada, comentaba obviamente improperios contra el presidente de la Nación, en varias oportunidades amenazándolo de muerte, y además también a edificios federales como la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación. Bueno, después de un operativo que constó obviamente de un allanamiento pertinente, se recopiló material relevante para la causa. El fiscal que lleva adelante la investigación es Ariel Lijo. Bueno, así lo detuvieron a este hombre en su casa de Rafael Castillo después de realizar por lo menos 5 amenazas de muerte contra el presidente de la Nación. Está caratulado bajo el delito de intimidación pública. Bueno, muchas gracias. Está con nosotros, decíamos, Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, y hoy habló el gobernador Kicillof, y esto decía, a ver. Si hay una caída muy fuerte, 20-30 puntos con respecto a la inflación en los salarios, van a caer los ingresos, luego van a caer los gastos, luego obviamente va a caer, por tanto, la facturación de las empresas, por tanto las empresas van a empezar también a reducir, y así vamos en esa espiral descendente que termina en que la recaudación impositiva de los gobiernos cae también, porque obviamente si aquí se vende menos o en cualquier lado, si se factura menos, ingresos brutos, cualquier tributo vinculado a los ingresos o a las ventas empieza a caer. Entonces se ajusta el gasto y fíjense, caen también los ingresos. Entonces, ¿cuál es la respuesta ortodoxa? Ajustar el gasto y luego caen de nuevo los ingresos. Milei, de un Estado que es que tiene coacción, ¿no?, en su modo de recaudar impuestos,
a un gobernador que además de tomar deuda, dice que obviamente el camino no es ese, no es el del ajuste, sino el de cobrar más impuestos. Diego. Bueno, desde ya que la inflación está siendo recesiva porque está en niveles muy altos y eso afecta el poder adquisitivo de los argentinos, de los bonaerenses. Pero esta inflación que tenemos, no sé dónde estaba en los últimos 4 años el gobernador. Es consecuencia de lo que hizo el gobierno de Alberto y Cristina. Sí. Y especialmente en la última etapa, Massa. Obviamente, ahora nos duele, pero yo creo que Milei, que no es de mi espacio político, lo que está haciendo es sincerando una situación preexistente. Después veremos si pasado el primer trimestre, las medidas que se están tomando, empieza a bajar la inflación. Y por otro lado, nosotros recordemos que en la provincia de Buenos Aires, Hugo, limitamos un aumento de impuestos que era excesivo de parte, por lo menos del pedido del gobernador, que él quería llegar hasta un 300% de aumento de tasas. Sí. Eso hubiera sido... Le otorgaron el 200. El máximo fue el 200, que es la inflación de 2023. Y en eso fuimos muy responsables. Pero él quería 300. Así que nosotros hicimos nuestro trabajo de opositores responsables y evitamos que ese aumento sea mucho mayor, lo que hubiera achicado aún más el poder adquisitivo de los bonaerenses. Ahora, ¿cómo es la relación con el gobernador? Bueno, hay momentos de diálogo, momentos de tirantés. A veces es difícil porque es un gobernador bastante cerrado en su círculo íntimo y nos gustaría tener un trabajo en equipo mancomunado. Los 135 intendentes hasta ahora no lo hemos logrado, pero no pierdo la esperanza. Hay un tuit de Mónica Fein, Paula, contanos. Dale, Hugo, si querés, lo repasamos para ver lo que opina Pinedo. Dice Mónica Fein, diputada de Santa Fe, fue intendenta de Rosario, presidenta del Partido Socialista, en su momento también, y está en el bloque Hacemos Coalición Federal, ¿no? Lo que se conoce más tradicionalmente como el bloque de Pichetto. La diferencia entre un candidato... Okay. Bueno, pero viste que lo hemos llamado... para ser sintético, apelamos a eso para que quede bien claro. Para que quede claro. Porque es muy nuevo. Sí, entonces, parece un partido. Todavía, es que todavía no nos habituamos a los nuevos nombres, es para ponerle una referencia, porque él es el presidente del bloque Pichetto, sí, ¿no? Entonces... Bueno, acá le tenemos a Mónica Fein. Dice, la diferencia entre un candidato y un presidente es que el primero se dirige a sus seguidores y el segundo representa a una nación. En Davos, Milei mostró que no es capaz de representar al país. Su discurso fue propio del líder de una facción, no del presidente de una república. Lo mostramos porque estos son los diputados con los cuales La Libertad Avanza está negociando el proyecto de ley ómnibus, ¿no? Absolutamente. Federico Pinedo, ¿su opinión? Y lo que pasa es que Milei está obligado a hacer ciertas cosas. Está obligado a reconocer que la situación argentina es una catástrofe. Yo veo kirchneristas que dicen que no hay una emergencia, ¿no? Como Kicillof. No, y el sindicalista Pablo Moyano. Por eso no hay ni necesidad ni urgencia, dijo en auto con su chofer, ¿no? Se acaba de publicar hace un rato la inflación mayorista de diciembre. 54% por mes, ¿no? Los precios mayoristas, los que le venden los vendedores mayoristas a los comercios, 54%. Cuando pasa 50, se supone que técnicamente estás en hiperinflación, ¿no? Milei decía, estamos a la puerta de la hiperinflación, los kirchneristas se reían. No estábamos. Ahí está el dato, bueno, mira, ahí está lo que usted mismo señala, Pinedo. Entonces, Milei, para ilustrar justamente, veo que rápida la producción, ¿no? Ante esta realidad que hizo Massa, esto es lo que hizo Massa, ante esa realidad que hizo Massa, Milei tiene que decir, la Argentina es un desastre y lo vamos a sacar de ahí. Ahora, ¿cómo hace para decir lo vamos a sacar de ahí? Tiene que decir, vamos a hacer una revolución en la Argentina. Todo lo que había que coimear, ahora hay que laburar. La gente es libre para hacer lo que quiera hacer, para producir y para generar trabajo. Nosotros a largo plazo o a mediano plazo queremos bajar los impuestos, queremos aumentar la producción, queremos aumentar el empleo, tenemos que dar libertad a la gente para que trabaje. Entonces, él tiene que mostrarlo de una manera contundente. ¿Cómo lo mostró? Con el decreto de necesidad de urgencia, con el proyecto de ley ómnibus y ahora con su discurso en Davos. ¿Qué va a hacer Milei? Va a decir, no, mire, vamos de a poquito, qué sé yo, no sé qué, que no se enojen. Yo voy a hacer lo que dicen algunos que piensan en contra de lo que yo pienso en mi país. Vamos a hacer... No, si hace eso, la Argentina explota, es así. ¿Es el camino, Diego? ¿Coincidís con Pinedo? Bueno, frente a las urgencias, medidas contundentes. Me parece que eso es lo que está diciendo Federico, ¿no? Con los consensos institucionales que requieran, pero también con la decisión y con la audacia que requiere
una época como esta, ¿no? Y quería decir una cosa de las cuasimonedas que ustedes mencionaban antes. Sí, porque sí. hablando ¿Cómo se del llama, gobernador, Paula? ¿no? Bocade. El bocade. Parece bocado, ¿no? Parece un... Pero no, es bocade. Es bocade. Ese no. Si la respuesta es esta, en lugar de, no sé, discutir la coparticipación, en lugar de planes de austeridad, es emitir cuasimonedas porque no alcanza la plata, no entendimos nada. O sea, es como si vos en tu municipio no te alcanza para pagar los salarios, claro, lo que como sea, no me puedo e endeudar, emitís el 3F, ¿no? Emito un papelito trucho que se llame 3F, que obviamente muchos no lo van a aceptar, va a valer muy poco frente al peso. ¿Es la salida? Me parece que no, hay que sanear la economía. Yo veía algunos datos, ¿no? Sí. El de La Rioja. La Rioja tiene 442.000 pesos de transferencias por habitante cuando Buenos Aires tiene 113.000. La Rioja, que está emitiendo la cuasimoneda, que está liderando este proceso, es una de las provincias más subsidiadas del país. Una de las ganadoras de la coparticipación. Formosa es otra, ¿no? Otra y Santiago del Estero. Se llevan el dinero que con esfuerzo pagan en el IVA los bonaerenses. Claro. Y tiene el tupé de decir, saco una cuasimoneda o un bono porque el gobierno nacional no me está cumpliendo. Y ahí parece que tienen empleados públicos como clientes, ¿no? Porque son los empleados públicos los que en general votan al gobierno de turno porque les cuentan que si no pueden quedarse sin trabajo. Recordemos también, antes de esto, antes del anuncio que hace el propio Quintela con respecto a que iba a girar este proyecto al legislativo, que finalmente hoy se lo terminan aprobando, hubo un conflicto salarial muy grande con la policía. Claro. Sí. Que, bueno, finalmente logró subsanarse ese conflicto que se había dado por los salarios que le reclamaban. Así que después de eso apareció lo de la cuasimoneda y bueno, ahora finalmente, como contábamos, para los que se están sumando, se instrumentó hoy. Ahora, o sea, el Congreso el legislativo le dio el aval. Cuando le hagan una quita a un policía o a un docente que le den este bono, o si lo saca la provincia de Buenos Aires también, y después de cada 100 porque se viene pesos le den provincia. 70 o 60, ¿qué va a hacer el policía o el docente? ¿Los va a aceptar estos bonos? Porque el bono va a depender de la demanda social y también de la credibilidad del gobierno que lo emite. Claro. Me parece que no es por ahí. No, y además digo, alguien que cobra en La Rioja y tiene que viajar a Buenos Aires u otra provincia, ¿qué hace con eso? Bueno, eso claramente no. En la ley se obliga a los municipios, entidades descentralizadas y autárquicas, sociedades o empresas del Estado a que esté obligatorio que los acepten y asimismo dijeron desde el gobierno que iban a intentar tender puentes, por supuesto, con distintos sectores para hacer circular ese bono en la economía local, ¿no? Toda obligación va a llevar a que en el mercado valga cada vez menos. Bueno, Pinedo, esto... Yo lo que digo, claro. hay que desmitificar ciertas cosas que se hacen. Esto le dicen cuasimoneda, qué sé yo. Sí. La Rioja emitió una moneda, no emite nada una moneda. Lo que está haciendo La Rioja es emitiendo deuda. Ajá. El señor este que no tiene plata está emitiendo deuda. ¿Y a quién le coloca la deuda La Rioja? A sus empleados. Se enchufa la deuda que después no van a poder pagar. ¿A quién se lo paga? A sus empleados. Le obligan a cobrar 30% de sus sueldos en deuda de La Rioja en vez de en plata. Y les licuó el salario, 22.500 que este es el millones fondo de la cuestión, les Pero licuó es el así. salario. Es así. Ahora, la pregunta es si Eso no es esto, moneda, eso que es deuda limpia. Ramiro Marra, bueno, tiene experiencia y dijo, es una idea desestabilizante o desestabilizadora lo de las cuasimonedas o de lo de esta deuda que usted señala, Pinedo, que me parece que empieza Quintela en La Rioja, pero probablemente continúe en Buenos Aires con la medida que dijo Carlos Bianco iba a aplicar el gobernador. Ellos dijeron, todo está en análisis. O sea que esto... A ver, ¿cómo lo mira políticamente usted, Pinedo? ¿Qué piensa? Lo que miro es que los tipos están jorobando a sus empleados. O sea, los tipos, nadie les toma deuda. Vos cuando querés endeudarte, ¿qué haces? Una provincia, una nación o una empresa. Emite un bono que dice, señor, toma este bono y yo te voy a pagar dentro de 10 años tanta plata y tanto interés. Acá, en vez de un bono grandote, hacen bonos chiquititos de 10 pesos, qué sé yo qué dice. Y se los enchufa la deuda a la fuerza a sus pobres empleados, que se van a quedar con ese papelito. Como un ticket, ¿no? ¿Te acordás la época, Claro, Diego, del es lounge así. and ticket? Sí, claro. Te pagaban una parte... Ticket canasta. Ticket canasta, ¿no? Y vos tenías que ir al comercio y comprar. Es un sistema un tanto atado, ¿no? Me parece, de sometimiento. No sé, Diego, vos también tenés responsabilidad administrativa en el municipio, a ver. Sí, es una solución fácil, mágica en contra de la gente. También yo lo interpreto como un intento de extorsión, una amenaza. ¿Ah, sí?
Sí, claro, es un intento de marcarle la cancha extorsivamente al gobierno nacional que está tratando de ordenar las cuentas Tiene del razón Milei, tiene razón Milei. El próximo paso de Quintela es decirle a Milei, rescatame los bonos míos. Esta deuda que yo emití, págamela vos. Eso es lo que viene después. Claro, hoy salió a decir después en Y Milei le dijo, no te lo voy a rescatar. Claro. Así que, Claro. flaco, dejá de hacer huevadas porque no te voy a rescatar. Claro, le advirtió eso Javier Milei en el tuit que escribió, y después Quintela salió a decir, bueno, nosotros nos rescatamos nosotros. Claro. Esto lo va a No sé con afrontar qué. la provincia de La Rioja. Ahora, usted como representante del G20, Pinedo, hoy hubo una reunión del presidente Milei con su par, o con Tony Blair, ¿no es cierto? Con Perdón, Cameron, David con Cameron. David Cameron. Cameron, no con Tony Que Blair. antes Te fuiste era a la tercera vía, Me fui a la Hugo. tercera vía. Con David Cameron, Hace muchas horas que está al de aire, Gran pobre Bretaña. ¿no? Cameron fue primer ministro y ahora es el ministro de Relaciones Exteriores. Exactamente. Y esa reunión, que en general fue bien evaluada, Christian Martin nos decía cómo le evalúa el mundo de Gran Bretaña, allí en Londres, y cómo lo evaluaron en general en el mundo, también el gobierno, no hubo mucha crítica de la oposición, tiene algunas posiciones un poco extremas. ¿Qué dijo Graboy sobre esa reunión? A ver, repasemos este tuit. Bueno, ¿querés que te ayude a leer? Hugo, mira, dice, la última vez que un argentino admirador de Margaret Thatcher, hace referencia a Milei, ¿no? Ahora, se reunió con los británicos para conversar sobre Malvinas, el nuestro cerró borracho un acuerdo perjudicial para el país. Lo contó Alan Duncan, viceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido. El borracho era Carlos Foradori, secretario de Relaciones Exteriores de Macri, que increíblemente sigue cobrando de la Cancillería. No hay motosierra para los amigos de la corona. Esperemos que en esta nueva etapa de anglofilia libertaria no se repita el infame pacto Foradori-Duncan anulado por el gobierno anterior. Empezamos mal, dice Graboy. Nuestro presidente se reunió con un funcionario inferior, vocación de colonia. Y sumo a esto que hoy Cafiero dijo también, los presidentes se reúnen con Sí. presidentes, los cancilleres se reúnen con cancilleres, en la misma línea de lo que dice, bueno, Los en la última parte de Graboy. los presidentes se reúnen con quien tienen ganas, ¿no? Si un presidente se quiere reunir con un zapatero inglés, nada se lo impide. Y no está mal estar con un zapatero inglés. Ni siquiera en términos diplomáticos. No, de ninguna manera. Bueno, pero aparte de eso, que no es lo relevante. Sí. Lo relevante, Grabois dice eso del pacto Foradori, era un funcionario de Macri, Alan Duncan era un funcionario inglés. Sí, sí. Duncan es un mentiroso y después reconoció que era un mentiroso. Y Foradori hizo el tema de los cielos antárticos, que se lo discutió a Cristina en su momento, y me parece que de ahí viene el tema, ¿no? No, ellos querían atacar al gobierno de No, pero Macri. entre otros trabajos de Foradori. Porque Foradori es un gran diplomático. Claro, por eso. Quiero decir, perdón, discúlpeme Sí. para explicar esto. Hizo un trabajo durante toda la cordillera marcando los límites justamente entre Argentina y Chile. Ese era un tema que manejaba Cristina Fernández y que cuando vio la intervención de Foradori, a partir de ahí empezó todo el conflicto. Porque Cristina Fernández vio que perdía un tema que para ella era central dentro de su discurso ideológico, y entonces me parece que ese es el vuelto que Foradori tiene, porque todo lo demás es infundado, me parece. Puede ser, pero lo cierto es que era mentira lo de que estaba borracho, Foradori no toma. Una cosa vergonzosa fue ese episodio, vergonzosa del inglés, que mintió para hacerse gracioso, y vergonzoso que estos tipos lo sigan diciendo como si fuera verdad, ¿no? Esto de vocación de colonia que pone Grabois Bueno, es eso es- muy ofensivo además. No, pero aparte, ¿qué hizo el gobierno anterior para recuperar las Malvinas? Bueno, en la práctica no nada. hizo absolutamente nada. Lo único que hizo, todos los Resultados años... los peores tuvimos de los últimos gobiernos, eso está claro. Todos los años la Argentina, no este gobierno ni el otro, todos los años la Argentina va a Naciones Unidas y le dice a todos los países del mundo, apóyenme en la necesidad de que el Reino Unido y Gran Bretaña se siente con nosotros a negociar la soberanía. Le pedimos eso a los países del mundo. Entonces los países del mundo nos dicen que sí y votan a favor de lo que nosotros pedimos. Los kirchneristas se dan vuelta y se empiezan a escupir a los ingleses. Por cualquier motivo, permanentemente, para hacerse los vivos, para hacer política en la Argentina, como está haciendo Grabois con esto. Entonces, el resultado es que no se siente Inglaterra, pero algún día los países nos van a decir, si ustedes siguen haciendo eso, nosotros nunca más les vamos a votar que se sienten con los ingleses para negociar, porque los que no quieren negociar son ustedes. Entonces, bueno, ahí hay un tema grave de falta de defensa razonable del tema Malvinas. Otro comentario de Malvinas con Milei
es que Milei, cuando salió de la reunión con Cameron, dijo: planteé el tema de las Malvinas y lo van a discutir las cancillerías, que es el señor Cameron, que es el canciller inglés, y Diana Mondino, que es la canciller argentina. Así que está el tema Malvinas arriba de la mesa. Y siempre las reuniones y los diálogos en la diplomacia internacional son positivos. Pero bueno. Es decir, es el acercamiento necesario para entablar negociaciones. Estos kirchneristas prefieren hacer política berreta aunque pierdan las Malvinas. Eso es lo que están haciendo con este tipo de... ¿Tu opinión? De pavadas. Bueno, la política exterior del gobierno anterior nos aisló más del mundo, nos alejó del objetivo del desarrollo económico. Nos acercó a Venezuela, Sí. a Irán, a Cuba, ¿no es cierto? A Nicaragua. Eso está claro, sí. Y yo creo que una política exterior, más allá de los temas institucionales, políticos, participar en foros, cuestión de Malvinas, que para mí es irrenunciable, tiene que perseguir el objetivo de generar más producción y más laburo para los argentinos, que haya más exportaciones, abrir mercados. Me parece que ese tiene que ser el foco, porque un país se relaciona con el mundo a través de comprar y vender, de importación y exportación. Y lo ideal es que tengamos más expo que impo y que quede un balance positivo. Y el trabajo de Mondino parece ser muy serio, además, ¿no? Sí, Hasta Mondino, acá ha por supuesto, demostrado... es economista, tiene una mirada justamente que apunta a tener relaciones productivas con todo el mundo, incluido China, porque quizá Milei no le place China en términos ideológicos, pero no va a dejar de comerciar si eso es bueno para los argentinos y si lo hacen los privados. ¿Pinedo? Mondino está haciendo algunas cosas impresionantes. Por ejemplo, se está cerrando codo a codo con Brasil, el acuerdo con la Unión Europea. Es un acuerdo de comercio de 800 millones de personas. Nos abre a los argentinos un mercado de 500 millones de personas ricas en Europa. Usted tuvo reuniones, ¿no? Yo tuve un montón de reuniones, pero cuando nosotros empujamos para que esto suceda, para que los argentinos de vuelta, como dice Diego, tengan más trabajo, más oportunidades, más producción, y a quién vendérselo, y con más valor agregado, bueno, 500 millones de personas ricas para que nos compren lo que nosotros producimos, eso se está haciendo, eso está cerca de ser terminado en este momento. Es revolucionario para la Argentina. Pinedo, ¿qué le responde a los detractores de esta gestión que dicen que hay una ideologización de la política exterior? Bueno, la ideologización es lo que había antes, que era sentarse todo el tiempo solamente con Maduro y con Evo Morales. Eso es ideologización. Es privilegiar la amistad personal con unos personajes que, dicho sea de paso, eran unos dictadores, y simplemente porque son amigos, aunque la Argentina se perjudique. Entonces, claro, eso es ideologización. Queremos repasar otra de las declaraciones, un momento importante, Javier Milei, opinando sobre el tema del feminismo, trazando también su visión sobre esta cuestión que generó, por supuesto, repercusiones en Davos, como parte de lo que dijo. Con gran expectativa, la gente fue allí a escucharlo al presidente. A ver. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Pinedo, representante del G20 en esta etapa. Bueno, tengo un matiz relevante ahí, ¿no? Yo creo que es evidente que los hombres no son enemigos de las mujeres. Ahora, también es evidente que hay muchos hombres abusadores sobre las mujeres. Y entonces me parece que hay que tener claridad sobre qué es lo que uno está hablando. Si uno dice todos los hombres son abusadores, eso no es verdad, pero que hay que controlar los abusos y que hubo una cultura donde el hombre era el ser superior y la mujer era una persona que se ocupaba de servir al hombre, que me parece que es una cultura que ha quedado atrás y que tiene que quedar atrás. Que los resultados de exacerbar este tipo de
de políticas fueron inversos al buscado. Creo que lo que el presidente llama feminismo radical es esta cosa que todos los hombres son unos canallas, y bueno, eso es una tontera. Bueno, él dijo que desde el primer momento ya había igualdad entre ambos. Bueno, pero lo que pasa es que tiene que haber igualdad, pero no había igualdad en las costumbres. O sea, nacen iguales, de algún modo yo lo escuchaba con atención, esa parte, bueno, como otras, por supuesto. Nacen iguales, pero después la cultura se encargó de que eso no fuese así y que ahora hubo una exacerbación en sentido contrario. Sí, además todos nuestra generación vivió eso, así que claro, sabemos que eso es así. Todos estamos reaprendiendo, ¿no? Hay que ir a la igualdad. Hay que ir a la igualdad. Lo que no hay que ir es a la confrontación ridícula de sexos, eso es así. Les quería preguntar dos cosas. Primero a Pinedo, si usted está en contra de que en los organismos internacionales haya este tipo de lugares, digamos, para promover esta agenda, porque de eso habló el presidente Milei. Esa es mi primera pregunta. Lo que no hay que hacer son enormes estructuras burocráticas, llenos de tipos que ganan un montón de plata, simplemente porque hablan de estas cosas sin parar. Claro. ¿Viste? Y yo me pregunto, y cobran por eso y viven de eso y mantienen la discusión y bueno, siguen viviendo. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, en los casos de feminismo, que en la Argentina no bajaron. Recuerdo que en España, con poblaciones bastante similares, cuando me tocó ir a estudiar allá, tenían ese problema, la misma cantidad de femicidios que en la Argentina, más o menos 47 millones creo que viven en España, y empezaron a descender. Nosotros no tuvimos resultado y creamos Ministerio de la Mujer, creamos todos los organismos públicos. Hay un truco de un sector político, llamémosle la casta, como decía Milei, aunque seguro que yo sería parte de la casta para algunos, ¿no? Pero no importa, digo, hay un truco que era, cuando hay un problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Un ministerio. Ah, claro, bueno, lo decía entonces, Perón, ¿no? y de paso, ¿no? Crear una vez que creaste el ministerio, pones a todos tus amigos en el ministerio. Entonces, termina siendo un curro y no solucionaste el problema que venía. Entonces, eso es una atrocidad y es lo más común del mundo. Yo fui diputado un montón de años y después senador, y había un montón de gente que decía, hay un problema con los vasos. Bueno, vamos a crear el Ministerio del Vaso y vamos a crear 5 subsecretarios, no sé cuántos choferes, no sé, y así el monstruo del ministerio, el pirulo. Claro. Y esto es una monstruosidad. Decías, Paula, porque justo hablamos de este tema, a ver si todavía... No, por favor. Quería preguntar con respecto al otro punto que hace Javier Milei también en esa parte de su alocución, que un poco critica la agenda ambiental. Ambos, en Juntos por el Cambio, Mauricio Macri tuvo en su momento hasta ministro de Ambiente, por eso les quería preguntar también al respecto de ese punto que hace Javier Milei hoy, ¿qué opinan? Bueno, yo creo que los dos temas están recorridos en la crítica del presidente por el sesgo militante que a veces se le da a algunos temas. Si vos agarrás el tema ambiente, que es súper importante, que tenemos que administrar bien los recursos que son escasos, y lo ideologizás y le pones el sesgo militante, quizás terminás en contra de una industria que bien manejada, con sustentabilidad, como la minería, puede ser muy buena y dar mucho laburo, que es lo que nos pasa a los argentinos. Los chilenos en la misma cordillera tienen un montón de minería y nosotros nada. ¿Por qué? Y porque ahí se mete el sesgo militante. Claro. Y lo mismo pasa en las cuestiones de género. Yo creo que tiene que haber políticas de género. Siguen matando mujeres. Tenemos que combatir la violencia contra las mujeres, también contra los varones, por supuesto. Tiene que haber políticas para que la mujer participe en el mundo empresario, en el mundo de la pyme, en las industrias, en lo público. Hay pocas intendentas mujeres en la provincia. A mí me gustaría que sean muchos más. A mí a veces me disgusta cuando hacemos una foto y somos tanta mayoría de varones. Claro. Por eso hay que generar los canales para que haya más participación. Ahora, la crítica de Milei lo dijo muy bien, es el feminismo radical, el sesgo militante que se le mete a algunas políticas que de alguna manera termina generando una militancia de todos los temas y desvirtuando los temas. Y la militancia va en contra de la meritocracia, porque ¿qué pasa con el militante? El militante tiende a la obsecuencia, porque entonces sos obsecuente de aquel para el que militás, porque resulta que bajo la idea de que se milita para una causa, se acompaña al que está encima, ¿no? Porque tiene una estructura bien vertical la militancia. Entonces, finalmente no se elige el mejor en política de género, se elige el que milita mejor. Y así me parece que se desvirtúa. Lo que pasó también en el periodismo, con el supuesto periodismo militante. El periodismo nunca puede ser militante.
Lo militante es la vocería. El gobierno tiene todo un aparato de comunicación que corresponde tenerlo, que justamente no tiene que ver con el periodismo. Sí. ¿no? Para entender, ¿no?, esto de una vez también, porque tanto se ha discutido esta cuestión. Es importante eso, pues. Antes, yo me empecé a hacer política cuando era muy chico. Nosotros militábamos causas, no militábamos billetera. ¿Por qué militan por una persona y no por una causa? Porque esa persona le da un conchavo o lo que sea. Y bueno, no se puede militar billeteras. Claro. Yo quería hacer un aporte desde la historia, ¿no?, de las mujeres. Ah, bueno, dale. Ustedes Como seguramente historiador recuerdan, claro, las mujeres estuvieron en el siglo XIX totalmente invisibilizadas. Y afortunadamente, porque hemos debatido este tema, empezaron a aparecer las Rosario Beña Peñalosa, las del Valle, bueno, las Mariquita Sánchez de Thompson, la hermana de Güemes. Hoy tienen hasta calles con sus nombres. Y es bueno que eso haya sucedido de la mano de un proceso histórico, del voto femenino, de la participación en política. Había, Hugo, Paula, Federico, mujeres que escribían, mujeres escritoras que publicaban con seudónimos varoniles para poder publicar. Y a ver, corregime si me equivoco, cuando Jacques Daguerre inverte la fotografía allí por 1830, obviamente querían venir al Río de la Plata, van a Uruguay, y creo que una de las primeras mujeres que va es Mariquita Sánchez de Thompson. Seguramente. Que es una de las primeras que obtiene su propia foto, después, bueno, fue Urquiza, Sarmiento. En su salón se tocó el himno por primera vez y quizá ella no podía hacer política pública, pero hacía política en su salón. Claro. Así que se han ganado terreno y hay que seguir trabajando en eso, pero no el sesgo ideológico militante que es en contra del otro, en contra del varón. Claro. Hay un tuit, ¿no? Paula, contanos. Vamos a mirarlo, Sí, el dale. de diputados, en la Sobre cuenta lo que está oficial pasando, sí. de la Cámara de Diputados, con respecto al tratamiento de la ley bases, hace una especie de resumen de lo que viene pasando hasta el momento. Mirá, bueno, el plenario de comisiones, que es lo que se está llevando adelante, con las tres que tienen, donde se giró, digamos, esta ley, legislación general, asuntos constitucionales y presupuesto y hacienda, fueron 6 jornadas en la sala 2 del anexo C, dice, el 9, 10, 11, 15, 16 y 17 de enero, 70 horas de debate, participaron 125 diputados de todos los bloques, 13 funcionarios del Gobierno Nacional que respondieron 300 preguntas que les hicieron los diputados y expusieron 201 ONGs. Esto es el balance que hacen desde la Cámara de Diputados con respecto a esto que se viene tratando. Te sumo otro datito más, que por ahora mañana no va a haber comisión. Ah, ok, mañana no hay comisión. Ahora, Pinedo, usted fue mucho tiempo diputado. Sí. Que la sesión extraordinaria se desarrolle más allá de cualquier episodio turbulento, pongámosle esa palabra. Evidentemente habla de una etapa interesante, ¿no?, para ser vista, más allá de, digamos, la aprobación de esta ley base que muchos dicen que va a salir. ¿Qué piensa? Muy interesante. Los representantes del pueblo están representando al pueblo. Es muy importante. Y están trabajando. Y están trabajando en el mes de enero. Eso no sucedió nunca del 2003 hasta ahora. Por eso. Así que... Y por pedido del Ejecutivo, digo, también hay que decirlo, ¿no? Porque el Congreso es Contralor, el Poder Judicial también lo es, Contralor del Poder Representante, que es el Ejecutivo, que manda a sesiones extraordinarias una ley enorme que se puede discutir, etcétera. De hecho, se está discutiendo con mucho ejercicio de opiniones y de la democracia, me parece. No, y los diputados ahora tienen un rol impresionantemente importante, porque ellos van a decidir si la Argentina se encamina a un cambio de la catástrofe donde veníamos en el tobogán para abajo, o si seguimos dando vueltas en este 54% de inflación mayorista en un solo mes. Mientras tanto, hay un sector que va al paro. Acordate, el 24, el miércoles que viene, paro, movilización, acompañan todos, por supuesto, todo el